María en Plaza Dorada en Dorado, donde cuidamos su salud y su belleza. 787-278-6300. Doctor, buenos días. Buenos días, Puerto Rico. Qué bueno estar en la calle. hay vida, hay vida. Sí. Y me dicen, ¿por qué usted dice eso? Si usted ha estado saliendo al hospital, las veces que los llaman, la oficina, su servicio fue esencial y usted siempre estuvo en la calle. Sí, pero qué triste es estar en la calle en medio de una calle desértica. Ajá. No ver a nadie. Tú estás diciendo, Señor, gracias por el tapón. Ay. Gloria a tu nombre. Tú no tienes idea. Antes veíamos, Señor, Increíble. tapón. Es que yo tenía tantas emociones encontradas esta mañana, porque como que se me hizo difícil levantarme hoy, lo tengo que confesar, porque el estrés, el cortisol elevado, el manejo de las clínicas, los protocolos han sido bien severos. Y eso se puede entender, porque ante un enemigo que tú no conoces, tú tienes que ser extremista, porque tú no sabes por dónde viene. O sea, tú estás hipervigilante, tú quieres vigilar todos los cuadrantes, tú quieres estar diciendo, espérate, esto no me va a coger. Imagínese usted como médico estar trabajando en el primer hospital donde se manifestó la enfermedad. El Presbiteriano fue el primer hospital que lo trajo. Bueno, que lo trajo, no, que tuvo la experiencia, admitió. O sea, tengo la paciente que pues, obviamente partió con el Señor, murió. El estrés en el hospital, las salas de partos, todo el mundo preocupado, cómo se contamina esto, cómo ocurre esto, espacios abiertos, espacios cerrados. O sea, este estrés tan grande, estos 60 días, 71, como dijiste, sí, sobre 70, ha sido importante. O sea, nada es perfecto. O sea, hay cosas buenas y hay cosas malas en el proceso. O sea, nada es típicamente perfecto. Y el abrir el país tampoco va a ser perfecto. Si no, miren el fin de semana todo lo que ocurrió. Porque obviamente hay un porcentaje de la población que no se comporta a la altura de lo que merece una emergencia como esta. Eso es todo. O sea, cuando yo veo ciertos programas televisivos que la gente empieza a poner todo lo que escribe en las redes sociales, este país está al garete, esta gente no respeta. O sea, es tan fácil emitir una opinión tan sola, tan por encima, tan superficial, tan superflua. Oye, y somos sobre 3 millones. Entonces, tú me estás hablando de que 2, 3, 4, 7, dale 20, 100, 50, los que tú quieres decir, están haciendo mucho revolú y es sensacionalismo. Y entonces este país está mal. Miren, en todos los países hay gente buena y gente mala. Y si usted vio alguna de las noticias, hubo gente de Venezuela que ha dicho que Puerto Rico es un paraíso, que qué bien se comporta este país. Y entonces el comentarista decía, oye, pero ese no es lo que nosotros estamos hablando. Ellos dicen que están viendo unas cosas y nosotros estamos diciendo otras. Parece que estamos hablando de dos países. Estamos hablando del mismo país. La gente buena y la gente mala está ahí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el sol sale ¿para quiénes? Para justos e injustos. ¿Para todos? Entonces, el que algunos sean histriónicos, sensacionalistas, que quieren hacer el show y salgan a la calle, no significa que representan a todo nuestro país. Así que mire, no, es parte del proceso. Cuando usted oye a la ex cirujano general hablar lo bien que Puerto Rico lo ha hecho, usted se da cuenta de que en general nosotros somos un buen país. Nosotros, mire, es cierto lo que dijeron por las noticias la gente que viene de afuera, esto es un paraíso en medio de la adversidad. Declare eso porque es cierto. Si no, pues váyase para África a vivir. Váyase a países donde realmente la gente, el sueldo es ínfimo. Váyase para allá para que usted aprenda a valorar. Por eso es que esta mañana cuando me levanté y vi toda esa avalancha de carros. Ya Willy, le tengo la candidatura, papá. Sí. Con esa línea que va, le tengo la candidatura 2024. Gana cualquier escaño. No, gana cualquier escaño, papá. Es que no podemos perder la esperanza. No podemos. O sea, esto vino para quedarse, que esto vino para, que esto no va a pasar. Ni vino para quedarse. Y si va a pasar, o nosotros nos quedamos en 1918, cuando en una pandemia murió tanta gente. No nos levantamos. Y avalo la parte que se mencionó de que la gente tiene que salir porque hay que inmunizar al país. Ese es el tema. Hay que inmunizar al país. ¿Qué ocurre en el sistema inmunológico a nivel individual? Pues mire, llévalo ahora al macro. ¿Qué le va a pasar a un país que se expone? Tarde que temprano se levanta y se recupera. Ay, pero va a morir mucha gente.
¿A usted no le han dicho que en el sistema inmunológico mueren un montón de células? Sí. Cuando dice, ay, mire para allá, doctor, desarrollé un absceso, tengo mucho pus. ¿Usted sabe lo que es eso? Un montón de células del sistema inmunológico muertas, que salieron a dar la batalla, que pelearon contra el enemigo y ellas estuvieron ahí y murieron en el frente de batalla. Su sistema inmunológico sacrificó un montón de células que atacaron, células blancas, atacando seriamente. Y todo ¿por qué le están diciendo a usted que salga? Porque es importante. Un atleta no puede estar de vago en su casa para decir, voy a competir, estuve viendo televisión 3 meses, y mañana es la competencia. ¿A qué sale ese atleta todos los días en la mañana? A ejercitarse, consciente de que se le puede lastimar un músculo, llevando su físico al límite para darle entrenamiento y fuerza y consistencia y competencia a ese músculo. Cuando el secretario dice esto, le dice, necesito que tu sistema inmunológico esté competente. Ay, doctor, estoy confundido. Porque entonces, o salgo o no salgo. Es que hemos querido simplificar las cosas. Quiero fragmentarlo. ¿Por qué es tan importante el sistema inmunológico? Y obviamente como ginecólogo para la mujer, porque obviamente ese es mi público, ¿no? En el 80%, porque ahora tengo un montón de varones en la oficina de medicina regenerativa. ¿Por qué en la mujer es tan importante su sistema inmunológico? Porque usted es la que realmente carga la responsabilidad de obtener hijos, de tener hijos, de criar hijos, de quedar embarazada. Y es bien importante porque usted sufre una serie de cambios y como la población joven es la que alberga la responsabilidad de traer y perpetuar la especie, el sistema inmunológico es bien importante. Cuando una persona se acuartela y se cierra por demasiado tiempo, usted no se está exponiendo ni está ejercitando su sistema inmunológico. Entonces sí hay que salir, sí mucha gente se puede complicar y morir. ¿Por qué usted cree que cerramos los 60 días? Sabemos que hay gente que se va a morir. Claro. Cerramos 60 días porque queríamos entender la enfermedad, entender cuán vulnerables somos en términos estructurales, económicos, sistema de salud, para ver dónde estábamos parados, porque teníamos las cosas, como dice el americano, we take everything for granted. Está todo bien, no nos vamos a enfermar. Literalmente vivíamos en un paraíso. Y ahora creamos conciencia de cuál vulnerables somos en diferentes aspectos. Yo le pregunto esta mañana, ¿cuál de ustedes quiere que su abuelo, su abuelita o su mamá muera? ¿Nadie? Pues, ¿qué hicimos? En esa experiencia colectiva, usted y yo nos acuartelamos para defender al país, porque queremos defender a los ancianos. Queremos llevarlo a la tumba en el momento indicado, no en un momento de angustia precipitado como mucha gente ha muerto, que ha muerto en otros países, que nadie ha enterrado a nadie. Eso ha sido todos juntos. Terrible, sí. Una cosa, o sea, yo no quiero pensar todos esos muertos en Nueva York. No queremos vivir una experiencia así. Pues lo hicimos bien. Entonces, pues hay gente que lo critica. Mira, siempre va a haber espacio para criticar. ¿Usted no sabe eso? Claro. Siempre va a haber espacio para criticar. Hay críticas constructivas, hay críticas destructivas. Y no estamos al garete. Todo lo que la gente está tratando de hacer en los diferentes niveles gubernamentales, los médicos, lo estamos haciendo simplemente por el mayor interés de preservar la vida. Claro, ya es momento de salir. Cuando salimos, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacerlo con precaución. Ahora se le está entregando la responsabilidad al país. Ay, doctor, entonces, ¿qué hago? Bueno, quiero hablar en este segmento de la parte del sistema inmunológico que es tan importante. Le estamos dando la oportunidad a usted de que usted salga a hacer algo clave. Ya a ejercitarse, a caminar, a exponerse a las bacterias naturales que usted se expone, porque como dije ahorita, el atleta que hay en usted, que se llama sistema inmunológico, necesita comenzar a ejercitarse, a decir, usted no puede estar en un sistema totalmente estéril. No lo puede estar. Usted deprime su sistema inmunológico. Aparte de que usted nunca lo estará porque en usted habita virus y bacterias. Usted tiene bacterias amigas suyas
que ayudan al sistema gastrointestinal. O dígame usted, cuando usted toma probióticos, ¿qué usted está tomando? Una serie de bacterias en forma de esporas que no están listas para hacer su trabajo, que cuando usted la ingiere, ella encuentra en el torrente, en el sistema gastrointestinal, un lugar donde ella se siembra y todas sus hijitas bacterias están ahí haciendo un trabajo por usted. Así que usted no es totalmente estéril en ese sentido. Lo otro es, en usted coexisten y habitan más bacterias que la cantidad de células que hay en su cuerpo. Mira eso. Ya sabemos que somos un pequeño ecosistema. El globo terráqueo es un ecosistema donde muchas cosas viven. Ya sabemos que cada ser humano es un ecosistema ambulante donde tienes tu propia flora bacteriana que ya aprendió a coexistir contigo, ya hicieron negociaciones y ella no te enferma y tú no los destruyes. En mi caso, yo tengo mi propio globo terráqueo. Exactamente, por Es decirlo. mejor todavía. Entonces, ¿qué va a hacer usted si usted se encierra, si usted no se ejercita? Ajá. Mire la complejidad o complejidad del ser humano. Usted tiene huesos largos, músculos grandes. ¿Para qué? Porque el diseño es moverte, caminar, ejercitarte. ¿Por qué la gente cuando está encamada se debilita? Porque no se ejercita. Entonces, no le damos al cuerpo lo que necesitamos. Pues doctor, ¿y ahora? Porque yo no puedo salir. O sea, yo de por sí he estado enfermo, he estado con un sistema inmunológico débil, yo soy de los pacientes de alto riesgo. ¿Qué está haciendo la oficina? Pues mira, aparte de que hemos abierto a todos nuestros pacientes, ya estamos devolviendo. Es verdad que es bien tedioso, bien riguroso. Sí. O sea, no me quiero imaginar cómo lo van a hacer los centros comerciales, los bancos. Es bien tedioso, sumamente tedioso. Nosotros los que vamos a sala de operaciones nos operamos. Por cada paciente usted tiene que tener un protocolo para operar. Y usted va a tener un límite porque usted tiene que pasar un tiempo esterilizándose. Imagínese eso en el diario de vivir todos los días para cada paciente, para cada persona, antes y después, antes y después, antes y después. O sea, qué perfume ni qué perfume si olemos a sanitizer. Permanentemente. Sí, yo le digo, discúlpame mi fragancia que es bien particular, ya casi pierdo las huellas Y digitales. nadie tiene esta fragancia. Sí, nadie tiene esta fragancia, todos olemos a eso, o sea, es increíble. Y mire, aunque triste y lamentable, pues nos enfrentamos a esa nueva realidad. Mire, ahora cuando usted salga, ¿qué usted va a hacer? Mire, tome las medidas, use su mascarilla, haga lo que tenga que hacer. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico, usted no quiere de cantazo recibir una avalancha de virus ni de bacterias, ¿verdad que no? O sea, cuando usted se prepara por un huracán, usted sabe que lo que viene es esa avalancha bien fuerte. Pero entonces pasa la avalancha y usted vuelve y sale. Lo mismo, usted protéjase sus mucosas, la nariz, la boca, su mascarilla. Si quiere decórela, haga lo que usted quiera hacer. Bien, ya la moda van a hacer diferentes tipos de mascarillas espectaculares. Ay, yo vi una ahí espectacular. Yo decía, ¿qué es esto? O sea, hasta en eso tenemos. Los seres humanos somos bien creativos. Es una cosa espectacular. Decir, ok, ¿sabes? Rositas, verdes, amarillas, con flores. Dime sin si flores. eso no se ve hermoso. No. Wow, es para allá. Espectaculares. Son Sí, mascarillas. una mascarilla Hágalo. de mujer. Salga, pero usted tiene que exponer su sistema inmunológico. Claro, hay que hablarle al paciente que tiene el sistema inmunológico un poco comprometido. Claro. Los diabéticos, los hipertensos, ya las personas añosas, ya el programa genético dice que tu sistema inmunológico va a bajar. ¿Cómo tú lo levantas? Como estamos haciendo en la oficina, y muchas oficinas, la mía no es la única, estamos haciendo protocolos de terapias intravenosas para ellos. Ayer recibí una que fue difícil porque tenía una serie de condiciones y lo que hicimos fue decir, ok, tráeme los laboratorios. Y entonces lo que hicimos es que articulamos un protocolo donde lo ajustamos al paciente. Entonces lo ajustas al paciente, pues mira, tiene una función renal comprometida, lo ajustamos, le damos una dosis, pero entonces vigilamos que estemos subiendo los glóbulos blancos un poquitito más, el sistema inmunológico, la hemoglobina, cada uno de esos detalles que son tan importantes para que entonces esa abuelita y ese abuelito tengan un sistema inmunológico competente. Al igual personas adultas, esto no solamente estamos hablando adultas jóvenes, quise decir, no solamente estamos hablando de las personas de la tercera edad, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que tenemos una población sustancial, trabajadora, que tiene sus condiciones de salud y han tenido sus dificultades serias. O sea, y tú dices,
¿Por qué usted ha visto, adiós, pero se ha muerto gente joven con COVID? Porque obviamente tienen un sistema inmunológico comprometido. Y todavía tenemos mucho que aprender y hablar de esta enfermedad, es nueva, por eso es novel, porque sabemos que es multitasker en términos de cómo ataca el sistema de nuestro cuerpo como sistema. O sea, trabaja con los glóbulos blancos de una manera, el problema cardíaco lo trabaja de una manera. Entonces, Qué fuerte. simplemente es una enfermedad que tan pronto te agarra por la parte más débil que tú tienes, automáticamente te tumba. Entonces, por eso tenemos que empezar a ir a nuestros médicos, al cardiólogo, al neumólogo, al endocrinólogo, porque cada una de esas especialidades necesita optimizar tu nivel de salud. Si se está haciendo difícil, se está haciendo sumamente difícil, claro. Pero entonces tengamos la paciencia, es muy difícil, créanme, en preparar una oficina para recibir gente. Lo mismo va a pasar bajo estas circunstancias. Bueno, yo no sé tú, Juan, pero yo estoy preocupado cómo los negocios van a poder aguantar el tener la gente. O sea, okay, vamos a hablar ahora en términos de negocio. O sea, ¿dónde va a estar la ganancia? Lo que por derecho, por tu esfuerzo, debe haber una ganancia en el negocio. O sea, sí tenemos que abrir para ayudar a la gente a mantenernos vivos, porque en esencia eso es lo que hacemos. Pero entonces, ¿qué te lleva tú de ganancia para tu casa, para poder alimentar a Con los un tuyos? 25%. Nada. Bien duro. O sea, yo oro todos los días. Yo venía por el camino orando, decía, Señor, bendice ese trono, mira toda esa mercancía, Padre, prospéralo. Yo me tuve que quedar en el carril de la derecha, ir más lento como los troces, porque estaba orando. Estaba con una mano guiando y con la otra levantando. En nombre de Jesús. Porque era importante. Es importante. Claro. Entonces, necesitamos levantar la economía. Salga y hágalo. Con las debidas precauciones. No a lo loco, no en la euforia, sino con la responsabilidad que merece. Si usted se siente inmunológicamente comprometido, haga una consulta. ¿Qué estamos haciendo en la oficina? Estamos recibiendo hombres, varones, gente de etapa reproductiva, las mujeres entre los 35, 40, 55, 65 que todavía están trabajando, las maestras, como doctor, yo voy a bregar con niños, después cuando se abre este país, ¿cómo va a estar mi sistema inmunológico? Yo me he cuidado, estoy negativa, ¿qué hago? Porque voy a tener 35 muchachos y entonces a ellos les va a dar el COVID y ellos van a estar bien y ellos pasan como pacientes que son portadores, a ellos no les dan ni cosquillas. Entonces a mí me sonríen, hicieron una carcajada, una de esas gotas cayó, me cayó una de mis mucosas y me enfermé. Dice, sí, ¿qué vamos a hacer? Fortaleciendo el sistema inmunológico. Y hay consejos prácticos. 1, mire, tiene que caminar, moverse, ejercitarse, tiene que hacer algo, o sea, frente a su colchón, tomando chocolate caliente, un té caliente, viendo Netflix todo el día, no la hace. No la hace. Tenemos que hacer un esfuerzo para volver a las iglesias. Yo creo que tenemos que reforzar eso. Nosotros somos una fuerza importante en la nación. La iglesia lo es. Si usted tiene hoy, oiga bien, si usted tiene hoy un médico que puede hablar por la radio, déjeme decirle que han sido las abuelitas, las hermanas que oraron para que yo lograra mi sueño. Y fue en la iglesia, no fueron mis capacidades personales. Muchas necesidades tenía yo. Mi papá saliendo a la calle en su camión, días sin verlo, su situación personal, porque mi papá es un ser humano. Mi mamá por otro lado, las necesidades de aquel chico de campo que no podía competir con nadie. Eso lo logró la iglesia. Claro que las iglesias tienen su lugar. Yo creo que sí deben abrir. Los pastores, les aconsejo que establezcan su protocolo, que creemos que hay un Cristo que sana. Sí. Pero la gente que te está dando el permiso no necesariamente creen en el Cristo que tú crees. Por lo que tú tienes que hacer tu protocolo. Por lo que tú tienes que hacer, lo que tienes que hacer y cumplir con una serie de leyes. Cúmplala para que usted pueda abrir su iglesia, para que usted pueda hacer su trabajo. Así inmunizamos al país. Así todo el mundo, el que se tiene que contagiar, se contagió, desarrolló defensa. Y aquí quiero hablar del macro. ¿Cuántos países lo han logrado y se han levantado? Un país que dijo, decidimos mantenernos abiertos, decidimos cuidarnos, pero no vamos a cerrar el país. Se siguen contaminando poco a poco. Sí, se enferma alguno que otro, van al hospital. ¿Qué pasa? Que será lo mismo el que se enferma, el que se está ejercitando, ¿se enfermará de forma igual que el que está encerrado y no tiene un sistema inmunológico competente? No. Claro, por eso esos países como Suecia
han tenido cierto nivel de éxito. La gente se ha mantenido competente, se contaminan, pero no hay el desastre. Usted cierra a los seres humanos como nos acuartelamos demasiado y entonces van a aparecer mucha gente enferma, nada más la angustia emocional deprime el sistema inmunológico. ¿Y qué es lo que tú necesitas para atacar el COVID? El sistema inmunológico. ¿Qué tú necesitas para matar el hambre? Comida. O sea, hace sentido ciertas cosas y el sentido común no lo podemos perder. Con esas palabras que tú dices en la parte médica, William, estás inspirando a la gente a que pierda el miedo y el que tenga que hacer lo que tenga que hacer, que lo haga. Sí. Ahora que la economía termina de abrirse hoy prácticamente todo, faltan las agencias de gobierno, el que tiene miedo de quedarse en la casa tiene que perderlo. Porque salir es beneficioso para la salud, entonces, no amenazante para la salud. Entonces estamos dejando salir a una porción de la población que no sigue las leyes, que hacen ruido, que estorban, que dan una mala imagen del país. Salga usted en el nombre del Señor, haga la protección que usted tenga que ir. Vaya y llame a su médico, cáigale arriba a la secretaria, explótele el teléfono. Sí, revuelquen esas oficinas, vuelvo. ¿Dónde está mi endocrinólogo? ¿Dónde está mi terapeuta físico? Mire, sí, estoy tuyo, como dicen los viejitos. Estoy tuyo, estoy metido en la casa, necesito terapia del terapista. Salga en el nombre de Jesús. Mire, conquiste la tierra prometida. Pasamos el desierto, ya, dale, suficiente. Hoy cuando yo miraba, yo me sentía como uno de los espías que envió Moisés. Usted sabe que cuando los espías salieron, todo el mundo atribulado, que si la guerra, que si la pelea, que si los gigantes, que si esto, que si lo otro. Y llegó Josué y Caleb y dijeron, muchacho, métesle mano a esta gente. La leche que fluye, la miel que hay. Vamos para allá. Mira los frutos. Y habían 10 que decían, no, esto está malo. Y habían 2 que dijeron, muchacho, vale la pena. ¿Y qué pasó? Que ellos, ¿quiénes conquistaron y llegaron hasta allá? Josué y Caleb. Josué y Caleb. Y después, ¿qué pasó con Caleb? Después de tantos años de pelea y pelea y pelea, a los 80 y tantos años, le dice a su pana, óyeme, yo me siento competente. Hoy nuevo voy a hablar con Moisés para que me dé la parte que me corresponde. Y voy para el Monte Hebrón. ¿Y qué había en el Monte Hebrón? Allá. Más gigante. Más enemigo. Más enemigo, mucho más fuerte. O sea, y en la parte más difícil. No es lo mismo que el que vive en el llano que el que vive en el monte. La parte difícil está en el monte, los riscos. Tienes que tener cierto nivel de competencia y habilidades para trabajar la tierra en la montaña que en el llano. O sea, que son más difíciles porque ellos están más duros. La parte del predicador Eso ahora, es. señoras y señores. Mira, hay una y es que, faceta ahora es que nos concentramos en manifestándose. el gigante y no en el fruto. Nos concentramos en el gigante y no en el fruto. Se habló más de los gigantes que de los frutos grandes y espectaculares que hay. Y se habla del COVID y del COVID, que si aquel hizo una vacuna, que esto es una conspiración. Entonces nos envolvemos en esta tormenta. Mil cosas. Señora, señores. Haga la cita hoy. Vaya a su oficina, salga en el nombre de Jesús, empodérese. Este país es nuestro. Entonces viene gente de afuera y dice, ay, este sitio es tan espectacular para vivir y usted no lo ve. Todo así. Willy, número telefónico. Espectacular. Para que le explote el teléfono a Sonia. Me disculpa, Sonia, pero tiene que ser así en el nombre de Jesús. 278-2393-423-2424 para la cita ginecológica, para las obstétricas. En diciembre se va a parir medio Puerto Rico y las vírgenes. Sí, una cosa bien fuerte. Para las obstétricas, las embarazadas, y para la de medicina funcional, regenerativa antienvejecimiento y los sueros intravenosos que han alcanzado una popularidad excelente y ha bendecido a mucha gente. Mucha gente está sintiéndose bien fortalecida porque obviamente le estamos dando el suero sí o sí, la vitamina sí o sí, llega al sistema y eso hace su trabajo. Espectacular. No tiene que entrar por el sistema gastrointestinal, usted se puso el suero y ya. 423-2424, les bendecimos. Tengo el eslogan para la campaña Si se tira. ¿Cuál es? Con Doctor William parimos un mejor Puerto Rico. Esa está buena. Ahí la tienes, te la regalé. La recibo, te buen regalo.